23. Vamos a iniciar con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, haced que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que os dignáis venir a instruirnos, hacednos dóciles a vuestros consejos, apartándonos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos. Inspiradnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes, presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Da a los medios a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado, de la gravedad del acto, que van a cumplir con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Que así sea. Fíjese que hace 8 días, vamos a ver, le dijeron hasta dónde habíamos llegado. Sí, terminaron el capítulo, incluso usted de último le dijo que sí había tenido un buen respiro, mi hermano, en la lectura. ¿Qué? Y es que ya tenía una asamblea. Le dije que va a las 3 y... La asamblea era a las 3. Yo le dije, me voy a ir a las 3:30. Y comenzó a leer, y terminó. Sí, terminó el capítulo 9, ¿verdad, Magnita? Ajá, ese fue. En fin, de que yo ya a las 4 menos terminó. Y entonces yo le dije adiós y solo se quedó Lucía con ellos, que si no sé si iban a comentar o no, porque se leyó todo completo. ¿Qué le dijo? Y de hecho, usted puede accesar a toda la lectura y los comentarios. Si quiere, le envío el enlace porque lo coloqué el día de ayer, lo escuché y también escuché los comentarios tanto de Lucía como de Coca y también de Betty. Pues. Le voy a mandar el enlace para que usted lo vea cuando tenga tiempito. Sí, tengo idea que lo puso, pero lo que pasa es que de una vez voy borrando tanta cosa que mandan. Usted con mucho gusto se lo envío hoy para que usted escuche los comentarios, que creo que estén aquí en el minuto 37. Voy a ver si lo logro ver. Dice acá, estamos en la página 147, antes del capítulo 10. El amor, sin duda, es el mejor instrumento para facilitar el autodescubrimiento, el encuentro con el sí mismo, como auxilio en la aventura grandiosa de conquistar el infinito y sentirse pleno. Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo Pereira Franco. Capítulo 10 del libro Hacia el mundo de la regeneración, Divaldo Pereira Franco, por el espíritu de Manuel Filomeno de Miranda. Subtítulo: El amor no cesa. Al día siguiente, la temperatura del amanecer era amena. Nos reunimos bajo la copa de un viejo árbol que esplendía de verdor, tras lo cual nos dirigimos a la comunidad espírita a fin de acompañar el inicio de sus actividades. Durante toda la noche, el movimiento en esa respetable institución terrestre había sido intenso, debido a las tareas de asistencia que llevaban a cabo los espíritus vinculados al programa de socorro y de iluminación de conciencias. La casa espírita también funcionaba como un puesto de reposo para grupos espirituales que operaban en la ciudad y que allí disponían de recursos para renovarse
mediante aparatos especiales que les permitían comunicarse directamente con las organizaciones de lo alto. A partir de las 8 de la mañana, un buen número de servidores espíritas se encontraba en las salas de atención fraterna a los encarnados de pases, de estudios, en grupo, así como de asistencia espiritual a desencarnados. Esto último, en la sala que nosotros habíamos utilizado hacía pocas horas. Se trataba de una colmena de amor desde todo punto de vista. El servicio y las oraciones vibraban en el aire. Las lecturas edificantes eran difundidas con equipos de sonido y todos se movilizaban en ambos planos de la vida con objetivos elevados para la edificación del bien sin límites. Por mi parte, aprovechando un momento dedicado a reflexionar en silencio, antes de que iniciáramos la actividad que nos correspondía, pregunté al amigo Gracindo, que confraternizaba junto a nosotros con un contagioso buen humor. Anoche me sorprendió, comencé el diálogo. El cariño que la medium Malvina recibió de parte de los miembros de nuestra caravana, pero también de los directores espirituales de la institución. Más allá de su fragilidad, se agigantó durante el fenómeno mediúmnico y a pesar de los dolores que la martirizaran, la mediunidad se desplegó en ella con toda su grandeza durante las comunicaciones de que fue instrumento, especialmente en aquella que involucró al amigo Ibn. El director sonrió generosamente y explicó: nuestra querida hermana fue preparada mucho antes de que reencarnara para el ministerio que ahora ejerce con la mayor fidelidad posible. Alrededor de 1830, en nuestra comunidad residencial, Malvina fue elegida para que fuera la medium encargada de planificar la obra, así como de estructurarla durante mucho tiempo en el plano material. No es la primera vez que ejerce la mediunidad, pero en esta oportunidad lo hace profundamente vinculada al Evangelio de Jesús para el servicio de la caridad y de la construcción del reino de Dios en los corazones de todos nosotros. Su experiencia anterior con la mediunidad fue una especie de adiestramiento para que se vinculara con naturalidad en los dos planos de la vida, así como para que adquirieran resistencias para las luchas edificantes. Aleccionada por los mentores espirituales, se le señaló el rumbo que debería recorrer al fin de que los programas superiores se ejecutaran correctamente. Ella misma eligió la forma femenina, pues considera que la mediunidad es una delicada expresión de la maternidad que ocurre de modo temporario durante los fenómenos de incorporación o psicografía, pues en ellos se acoge a los desconocidos con ternura y se mantiene una gran sensibilidad debido a las hormonas que caracterizan la organización somática de la mujer. Desde muy joven, en el cuerpo físico comenzó a ver y a oír a los espíritus, así como a ser instrumento de ellos, especialmente de los burlones, si bien los mentores nunca dejaron de protegerla. La misericordia divina la mantuvo alejada del mal, facilitando que tuviera una infancia católica muy acentuada, de modo que entrenó su mente y su corazón con el dulce mensaje de Jesús y de algunos santos que la fascinaban. Después de muchos incidentes y de estar a punto de sufrir una obsesión, aprendió a dedicarse a la mediunidad dócil a las orientaciones de los espíritus. Eso le permitió convivir con algunos mediums con los cuales adquirió experiencia y comprendió las trampas y los desafíos que le proponían los adversarios del pasado y los enemigos del bien, que se complacían en hacerla sufrir con el objetivo de perturbar su tarea e impedir que alcanzara los objetivos para los cuales había renacido. El benefactor hizo silencio, ya que en ese momento la servidora de Jesús, con alguna dificultad para caminar, pasaba en dirección a la sala de asistencia. Él la miró con una sonrisa compasiva y continuó gentilmente: la facultad mediúnica es un tesoro que los ladrones espirituales desean robarse, para que quede abandonada y se convierta en un instrumento de desequilibrio humano y social. Por otro lado, a Malvina nunca le faltaron amigos de ambas esferas que le ayudan a defenderse y a
perseverar con ánimo y alegría de servir. Cuando los médiums sinceros comprendan el significado de la mediunidad como puente entre los dos lados de la existencia, les resultará mucho más fácil transitar por él, dado que contarán con la seguridad de los valores de su vida moral y de sus ejemplos de abnegación y de caridad. Podemos afirmar que los guías espirituales de Malvine invirtieron 120 años a su lado, hasta el momento que concluya su ministerio. Muchos compañeros en el movimiento espírita todavía no comprendieron cuál es la función de la mediunidad, así como el calvario que está reservado para sus servidores a causa de su pasado moral y también por la valiosa razón de que sirven como puente para los benefactores de la humanidad en su programa de siembra del amor y la paz entre los seres humanos. Al comienzo de los fenómenos mediúnicos organizados, a los médiums se los acusaba de enfermos mentales, charlatanes y narcisistas, por algunas razones tales como el desconocimiento de la doctrina espírita, que posee las recomendaciones saludables para su ejercicio correcto. Más tarde, debido al respeto con que vivieron muchos servidores de la mediunidad con Jesús, estos fueron y continúan siendo combatidos por algunos de sus compañeros que son inspirados por los enemigos de la causa del Señor y por otros sentimientos inferiores comunes a todos nosotros. No obstante, el que persevere hasta el fin, como enseñó el Maestro, habrá conseguido el éxito. En estos días la necesidad de la práctica mediúnica a la luz sublime del espiritismo es urgente, pero las distracciones y las licencias morales han sido puertas abiertas hacia el abismo de la indisciplina y del fracaso. A pesar de todo, confiamos en Jesús y en quienes lo aman con dedicación y comprenden el compromiso asumido entregándose a Él con sinceridad. Gracindo hizo una pausa que me permitió preguntarle: la veo enferma y cansada. ¿No sería justo que descanse un poco? Así es, respondió con afabilidad. No obstante, el mérito se adquiere a través del esfuerzo dedicado al cumplimiento del deber, incluso con las rodillas desconyuntadas, como afirmó el apóstol de los gentiles. Obsérvala con más cuidado, me solicitó. Entonces pude notar que mientras realizaba los movimientos que le causaban dolores físicos, ella recibía el prana de la naturaleza, aplicado por un generoso amigo espiritual que la acompañaba en la tarea. En nuestra esfera, varias veces había escuchado referencias cariñosas a esa noble hermana, así como comentarios de gratitud y de afecto de parte de los beneficiarios de su amor. Era una bendición para mí convivir con una verdadera cristiana, a semejanza de aquellos seguidores de Jesús que le fueron fieles desde la primera hora. En ese cuerpo frágil que se doblaba bajo el peso de las pruebas superadas, había una heroína que parecía no ajustarse a los modelos de belleza de la actualidad que llaman la atención con su apariencia y atraen por la forma de comportarse conforme a las exigencias de la modernidad. El amigo añadió para finalizar: ella ha sido elegida por los enemigos del Señor para que sufra persecuciones crueles hasta la hora suprema. Lo sabe, pero no parece preocupada. Algo que le incomoda es la fama, esa gran enemiga de la humildad, dado que, como es conocida por su fidelidad mediúmnica, la consultan por banalidades a la vez que la elogian de forma desagradable. Ella preferiría ser ignorada, manteniéndose fiel al compromiso asumido en la espiritualidad. Cuando llegamos al hospital, nos detuvimos a observar a la joven enfermera que se había ocupado de asistir a la señora Francisca, que sufría una obsesión, además de su situación de pobreza, brindándole alimento y consejos para que resolviera su problemática. La beneficiaria le había quedado infinitamente agradecida y, después de que mejoró su estado de salud, fue a visitarla para darle las gracias. Eso la puso muy contenta y la incomodó al mismo tiempo, pues no había hecho otra cosa más que cumplir con su deber. Se vive en una época en la que la sociedad se sorprende con la gentileza, con la bondad y las demostraciones de reconocimiento. El individuo humano se ha brutalizado a tal punto que le causa sorpresa e incluso espanto
aquello que es normal y digno de ser puesto en práctica. Se habituó tanto a los malos tratos que el deber le resulta una gran virtud en extinción. La señora Francisca era un espíritu noble que sufría una prueba redentora como muchos otros sorprendidos por la pandemia. Ese inestimable recurso del que la divinidad se vale para llamar la atención de las criaturas humanas en su pequeñez ante la grandeza de la creación. Ha sido un instrumento de reequilibrio para facilitar la comprensión de las leyes soberanas, trabajando en beneficio de la evolución del ser. La transitoriedad del cuerpo tiene que ceder ante la fatalidad inmortal por cuyo mecanismo se alcanza el ápice de la plenitud. El desprecio de los valores ético-morales en beneficio de la corrupción interior a través de los vicios y del mecanismo de los dudosos placeres engendró la proliferación de los virus que generan las enfermedades, ante las cuales caen las más perversas convicciones, incapaces de eliminarlos. En las mentes viciosas y cargadas de culpa se encuentran las energías que sustentan los elementos vitales que destruyen o transforman las construcciones orgánicas. El amor, sin duda, es el mejor instrumento para facilitar el autodescubrimiento, el encuentro con el sí mismo, como auxilio en la aventura grandiosa de conquistar el infinito y sentirse pleno. Cuando es rechazado, existe la opción B, por elección del propio individuo, la cual consiste en el sufrimiento purificador, ante cuyo impacto no se puede hacer otra cosa más que someterse para despertar a la realidad un poco más adelante. La señora Francisca, la humilde beneficiaria de la gentileza que le había brindado la funcionaria de la salud pública, era un espíritu noble con la indumentaria de la pobreza, que usaba para servir mejor a la humanidad. Formaba parte de ese grupo de héroes anónimos sobre los cuales se apoyan las bases de la legítima fraternidad sin las apariencias mundanas habituales. Muy sensible a las influencias espirituales, se había convertido en una benefactora sencilla del barrio en el que residía y realizaba curas mediúmnicas y que tuviera noción, conscientemente, de tales fenómenos. Ahora, contagiada con el COVID-19, había logrado recuperarse porque fue atendida tan pronto como aparecieron los primeros síntomas y estaba contenta de haber recibido una medicación muy discutida en cuanto a sus efectos, más por cuestiones políticas lamentables que por haber sido constatados científicamente. Muchas vidas se salvarían de la pandemia si los intereses de muchos individuos, desde los laboratorios de investigación científica hasta las prescripciones médicas, no sufrieran el abuso de los juegos demoníacos de las pasiones serviles. Esta es una batalla oculta de efectos dañinos para la sociedad, inclusive por el interés respecto de salvar vidas, por causa del dinero fácil, de las ganancias exorbitantes y criminales. La pandemia de la COVID-19 en el Brasil y en muchos otros países ha sido utilizada como una obstinada campaña de explotación de las masas e incluso por algunos llamados benefactores que son propietarios de laboratorios de investigación y producción de vacunas y otros medicamentos. En ese sentido, los seres humanos, con nobles excepciones, son víctimas desdichadas del poder al que ellos mismos aspiran y en el cual agonizan y desencarnan, sujetos a esa fatalidad de la que nadie escapa. Observé que la humilde señora había acudido a agradecer a su benefactora violando la recomendación de aislarse y sin colocarse una máscara. Iba en compañía de diversos espíritus amigos y gentiles, por lo que me acerqué a uno de ellos que me parecía muy vinculado al corazón de la enferma y le pregunté, ¿a qué se debe que Francisca haya dejado su modesto lecho para convertirse en instrumento de contagio, incluso con el riesgo de empeorar su cuadro? El espíritu me respondió gentilmente, si bien ella nota una mejoría que es aparente, no sabe que es cardíaca y que habrá de desencadenar en pocos días, víctima de un agravamiento de su estado, a causa de una complicación en el órgano afectado. Como percibió que algo le ocurrirá, vino a despedirse, aunque sin decirlo, de la bondadosa joven, que en este momento atraviesa un problema afectivo muy grave
sumado a la reciente desencarnación de su padre y de su hermano, lo cual la desequilibra emocionalmente. El sentimiento de gratitud de mi protegida, expresado en este contacto, tiene un objetivo futuro. Pues cuando haya desencarnado, se dedicará a inspirar a la enfermera para la práctica de la caridad. Todo ocurre de manera inconsciente, pero nosotros sí lo sabemos e inspiramos su decisión. Ese gesto causará un gran efecto en la joven, que ha estado pensando en el suicidio o la soledad que experimenta, víctima también de la persecución de crueles adversarios del pasado, algunos de los cuales fueron atendidos recientemente. Quedará tan impregnada de ese amor sincero que nos resultará más fácil ayudarla y preparar su campo de acciones futuras. Sonriendo concluyó: nada se pierde en este mundo de mi Dios, según la forma popular de expresar la sabiduría del Padre. Observé que la joven, a regular distancia de la señora, conversaba con ella animadamente y le agradecía con una emoción mayor que la que el hecho merecía. Era comprensible porque en ese momento se encontraba con alguien que la valoraba, con lo cual podía superar en alguna medida el impacto del abandono de que había sido víctima por parte de alguien con quien se vinculaba afectivamente. Me acerqué a ellas, interesado en aprender, y oí que la enfermera decía: señora, usted no sabe cuánto significa su visita para mí en este momento de agotamiento y dolor. La visitante le respondió con calma: siento que voy a morir, pero volveré desde el cielo para cuidarte. Estoy segura. La joven intentó disuadirla con palabras amistosas y se despidió bastante conmovida. En ese diálogo rápido, pude observar que el espíritu con quien yo había conversado inspiraba a la paciente con ternura paternal. Asimismo, noté que el padre de la enfermera, que había desencarnado hacía pocas semanas, se hallaba junto a su hija, envuelto en los fluidos de la perturbación, motivo por el cual, sin saberlo, ella experimentaba una significativa angustia. Atribuía ese estado al drama personal que la martirizaba. En realidad, eran varias situaciones que se sumaban para afligirla y robarle las fuerzas. Cuando la señora Francisca se retiró, la joven se dirigió al jardín y se sentó en un banco de mármol, a la sombra de un añoso mango, pues necesitaba el aire puro de la naturaleza. Recordó a su padre en la última hora y comenzó a orar, rogando la protección divina. Nuestro Claudio, que me acompañaba, se acercó cariñosamente a la joven y le aplicó pases longitudinales para luego ocuparse del espíritu del padre, que se hallaba junto a ella, solicitando a dos ayudantes de nuestro grupo que lo condujeran a un lugar de recuperación. La oración es siempre el recurso valioso que se puede utilizar en cualquier situación, porque como nadie está solo, al orar resulta más fácil entrar en comunión con la trascendencia a fin de recibir la ayuda de los espíritus buenos y de apartar a los malos, que siempre son beneficiados con las vibraciones que emanan de la plegaria. Todo se haya vinculado con el amor en sus múltiples manifestaciones. Este es el capítulo 10, que es el amor no cesa. Pues la verdad que acá nos ponemos nosotros a analizar, a pensar cómo ciertas circunstancias nos hacen ver el trabajo que están realizando nuestros hermanos, en este caso la enfermera, los médicos, y que están siendo asistidos en el plano espiritual, pero que también están asediados por otras entidades para que uno deje de hacer la parte que le corresponde. Pero aquí nos indica que cuando nosotros hacemos la parte que nos compete de hacer el bien, hasta es como
algo muy sorprendente porque como estamos acostumbrados en este mundo de expiación y prueba a recibir golpes y golpes y no recibir apoyo, sino seguir recibiendo más golpes, ¿cómo es posible que podamos nosotros recibir un apoyo? ¿Cómo es posible que podamos nosotros recibir un agradecimiento? Pero que al mismo tiempo nos están indicando que seamos cuidadosos, cautos, para que no crezca el ego en nosotros, la vanidad en nosotros, el sentirnos más grandes que los otros, sino que por el contrario, tomar en consideración qué es lo que nos compete y nos corresponde, y por eso estar alertas para no dejarnos influenciar por esos elementos que si nosotros no estamos vigilantes y nos pueden envolver y esos mismos elementos nos pueden arrastrar a que no hagamos lo que nos compete realizar, lo correcto. Aquí nos dice, también quería comentar que había pedido eh, nuestra hermana participar como mujer, aprovechando la sensibilidad que se tiene en la encarnación de mujer, la maternidad, los cuidados, las atenciones. Entonces nosotros nos ponemos a analizar, ya tomando en consideración la reencarnación, que tanto la mujer tiene una forma de actuar, tiene ciertos deberes que cumplir y el hombre a la vez también. Entonces no podemos decir que a la mujer se le está dando más privilegios o al hombre se le da otro tipo de privilegios, sino que acorde a las necesidades y a las circunstancias es como se va a reencarnar para poder aprovechar al máximo, según lo que estamos leyendo en estos instantes, y al mismo tiempo cómo los acontecimientos que le está suscitando a nuestra querida hermana enfermera, efectivamente los problemas que está teniendo, y sumamos la desencarnación de papá, la desencarnación de su hermano, entonces las entidades aprovechan nuestras debilidades y como nosotros, y al estar en este mundo de expiación y prueba y nos considero que a veces nos minusvaluamos, entonces empieza la idea del suicidio, quizás así como una forma leve, pero si nosotros la tomamos, la captamos, otras entidades van a hacer todo el trabajo para que nosotros creamos que esa va a ser la solución, el eliminar nuestro cuerpo y de esa manera ya no vamos a sufrir más y de esa manera aparentemente vamos a acercarnos más a los seres que se adelantaron. Pero o sea, reconocemos y sabemos dentro del estudio de la doctrina espírita que nos manifiesta que nosotros no somos dueños de nuestra vida, que nuestro Padre nos ha brindado esta encarnación para que nosotros la aprovechemos. Entonces eso significa orar y vigilar para evitar que esos pensamientos destructivos nosotros los tomemos y ejecutemos eso. Entonces, aquí nos comentan también algo bien interesante, que nuestra hermana, en un barrio bastante sencillo, pero que se dedicaba a ayudar, que se dedicaba a servir, que se dedicaba a brindar el apoyo necesario a los más necesitados y que estaba ahí constantemente colaborando con amor y cariño. Y que al agradecerle a la enfermera, le permitía también a sentirse mucho mejor, pero que al mismo tiempo era como una despedida, porque dentro de pocos días iba a desencarnar debido a lo que nosotros hemos escuchado con respecto a que el COVID aprovecha las deficiencias que nosotros podamos tener internamente en nuestro organismo y entonces se aceleran ciertos órganos, ciertas dificultades y por eso mismo hay ciertos hermanos que desconocen algunos problemas internos que tenía y desencarnan debido a que alteró este COVID. Nosotros nos podemos analizar cómo nos manifiesta nuestro hermano en el plan, desde el plano espiritual, mencionando que esta hermana que había sido asistida por la enfermera, en pocos días va a desencarnar debido a problemas cardíacos. Pero que después de ese momento, dado el trabajo, dada la constancia,
de querer servir al prójimo, va a seguir ayudando a la enfermera en el plano espiritual. Entonces nosotros vamos analizando cómo el trabajo desde el mundo espiritual se va tejiendo, se va analizando, se va armando para que se conozcan y pueda sentir en su momento, cuando ya sea oportuno, la presencia de esta señora que fue recibido el apoyo por parte de la enfermera y que posteriormente ella le va a brindar los apoyos que necesita acorde a las circunstancias. Pero también nos están comentando dentro de la lectura que el papá, estando afectado, que recién semanas atrás había desencarnado, la presencia de él para con su hija no le está ayudando, le está perjudicando, y ella no lo percibe, pero sí siente cierto, pongámoslo, pesadez, ciertas molestias sin saberlo. No es cuestión que no queramos, no es cuestión que no amemos a nuestros seres queridos, pero por la perturbación, por la falta de conocimiento, en lugar de ayudarnos, nos pueden estar perjudicando, y por eso nos están invitando a que nosotros estemos constantemente estudiando y vigilando en ese sentido. ¿Usted quiere hacer algún comentario, querida Magdita? Yo lo que está pensando, que tantos hermanos desencarnados están, por ejemplo, aquí estaba el espíritu que estaba obsesionado a la enfermera, ¿va? Para que Sí. se suicidara. Pero tantos hay que en todos lados se encuentran, que por qué no se van a donde tienen que estar, eso es lo que no entiendo. Porque, miren, Debido, cuando dice que se va a terminar acá, que cuando alguien fallece, que se llevan. Se supone que se lo llevan. ¿Y cómo es que regresa? porque nosotros mismos los atraemos por nuestro magnetismo de recuerdo. Si, por ejemplo, yo tengo la plena conciencia de que ya no estoy en el plano terrenal, ya estoy en el plano espiritual y necesito adaptarme en este proceso de turbación, necesito despojarme de una serie de acontecimientos que me sirvieron en el plano terrenal, pero ya no más en el plano espiritual. Entonces tengo una mayor comprensión, pero la mayoría desconocen de todo ello, y por eso eh, necesitan, sí, irse recuperando, pero quizás yo acá encarnado los estoy atrayendo, los estoy jalando, y yo desconozco que los estoy atrayendo con mis ideas, con mis tristezas, con mis frustraciones, debido al desenlace que existió. Sí, porque donde quiera o algo, que hay personas que están perturbando a otros, pues. Sí, Eso, sí, de eso hecho. es lo que yo digo, ¿verdad? Sí, y entonces por eso mismo nos comentan de la importancia de la oración y de la vigilancia, pero que nosotros tengamos conciencia de lo que nosotros estamos atravesando. Aquí nos dan claramente la situación de el amor. O sea, el amor nunca cesa, dice. El trabajo que nosotros podamos hacer desinteresadamente y lo hacemos con el bien común, permite que nosotros tengamos puertas abiertas en todo lugar, y permite que nos ayuden los hermanos tanto encarnados como desencarnados, porque ellos comentan en los dos lados de la vida. O sea, tanto si yo estoy acá encarnado, con las personas con quienes yo me estoy relacionando me puedan ayudar, y en el plano espiritual, las personas, perdón, las entidades o espíritus que están agradecidos por el beneficio que se le está brindando a sus seres queridos, y se sienten agradecidos, y de alguna manera nos van brindando el apoyo, nos van dando ciertas sugerencias para que nosotros no desistamos de la tarea que nos compete. Entonces, por eso es importante seguir mm, atentos. Es importante seguir en el mismo camino de no
aprovecharnos, porque acá nos hacen una mención en un paréntesis en cuanto a los robos por parte de los que ejercen el gobierno del país. Ellos mencionan Brasil, pero que también mencionan que en otros países está sucediendo lo mismo. Y en efecto, nosotros nos vamos dando cuenta que lastimosamente en nuestro país decía que iba a haber un préstamo bastante pesado económicamente para ayudar a los que estaban enfermos, para ayudar a los médicos, para ayudar a los que trabajan en el área de la salud y poder nosotros recuperarnos de ese flagelo de la pandemia. Pero es una fachada. ¿Por qué digo esto? Porque no se ha aprovechado como se dijo. Incluso nosotros somos testigos de que médicos y enfermeros se hicieron ciertas huelgas después de que había sido aprobado ese préstamo para ayudar al área de la salud y no se les había pagado por más de 3 meses. ¿Usted qué opina, Mayrita? Es que sobre esto, aquí lo que nos están diciendo es de que tanto el mundo espiritual como el físico son los que están trabajando para ayudar con lo de esta pandemia. Así es, ¿verdad? Sí, sí, ambas partes. Eso, sí, que por eso los dos que estaban... Casi que de la mano. Sí, sí, o sea, que los espíritus están mandando mensajes a través de los medios para ayudar, ¿verdad? Y que nos comentan de la importancia de los cuidados que tenemos que tener nosotros como medios para hacer lo correcto, para utilizarlo adecuadamente, para poder orientar correctamente. Y que al mismo tiempo, cuando nosotros estamos estudiando la doctrina, tenemos que prepararnos para protegernos. ¿Por qué? Porque puede ser que vengan las entidades y que nosotros vengamos y nos sintamos orgullosos por la tarea que nosotros estamos realizando, que nos sintamos que somos los únicos, que sintamos que nosotros somos los que ayudan a los demás y los demás no ayudan. O sea, por nosotros, los demás están bien. Ahí es donde tenemos que ser bien cuidadosos para evitar la vanidad, para evitar el ego, para evitar que las entidades de una faja vibratoria menor nos envuelvan debido a nuestras debilidades morales. Uh-huh. Sí, sí, ser medium es bien delicado. Sí, por eso nos comentan de la importancia. Yo recuerdo que había un libro, pero el nombre sí no recuerdo, pero había un libro en donde mencionaban que había que vigilar la mediunidad al principio, o sea, cuando iniciaba la mediunidad, durante todo el proceso intermedio, vigilando la mediunidad, finalizando la encarnación, vigilando la mediunidad, para no ser objeto o no ser presa de las entidades que aprovecharon nuestros descuidos y cometer grandes errores, cometer grandes equivocaciones que posteriormente nos va a tocar corregirlas. Entonces, hay una parte, hay un libro que se llama Guía Práctica del Espiritista por parte de Miguel Vives, un hermano español, y menciona, si tú hiciste mal, haz todo el bien posible para corregir ese mal. ¿Cuánto bien tienes que hacer para corregirlo? Tú no sabes, ni yo lo sé, pero haz todo el bien posible para corregir ese mal que tú hiciste. Entonces, tiene bastante sentido.
Sí. Bueno, y ¿Algún todo por otro? el COVID. Sí, fíjese que lo interesante es cómo nos están esclareciendo y nos están dando a conocer a través del libro las entidades, o sea que nosotros al principio quizás pudimos haber pensado, pero ¿cómo Dios permite esto que está sucediendo en nuestra vida? ¿Cómo? Y aquí comenta, si alguien que es bueno, ¿por qué Dios permitió que esta hermana que ayuda a la comunidad se enferme y va a desencarnar? Entonces menciona algunos, qué injusticia, porque Dios permitió. Nosotros desconocemos la vida de la hermana, desconocemos las pruebas que se había planificado y desconocemos una serie de acontecimientos que cada uno de nosotros tenemos que atravesar. Que ya le llegó la hora por cualquier cosa, ¿no? Que si ya le llegó la hora, ¿eh? Sí, Y cabalmente. seguramente, Entonces, por eso, cuando usted menciona eso, nosotros nos ponemos a analizar, es que pobre esa familia, tan buenos todos, cómo ayudan, cómo sirven, cómo aman al prójimo. Y Dios, qué injusto, viendo todo el bien que hace, se los arrebata y los lleva al plano espiritual. Entonces nosotros nos ponemos a analizar que cada uno de nosotros somos los forjadores de nuestro futuro. Y algunos dicen arquitectos de nuestro futuro, en el sentido de que acorde a como nosotros estamos trabajando, y será un bienestar en el plano espiritual o va a ser mucho sufrimiento. O como dicen, el crujir de dientes, eso significa un sufrimiento atroz, significa algo bien fuerte, difícil, pero que sí va a ser eterno, no. Va a ser un tiempo acorde a lo que le corresponda a uno, pero que vamos a tener oportunidades para corregir, mejorar esas situaciones, sí. El amor del Padre es, o sea, el título, o sea, me gusta mucho el título porque nos está indicando el amor no cesa, o sea, no, nunca acaba el amor. A veces, por los problemas que estamos teniendo, por las dificultades, las enfermedades de nuestros seres queridos, eh, o las pruebas que están atravesando ciertas personas y pierden la fe y dicen, yo ya no creo en Dios. ¿Cómo Dios permitió que me pasara esto? ¿Cómo Dios permitió que pasara a unos familiares tal o cual prueba? Eso es una injusticia. Si Dios se da cuenta que ellos no han hecho nada en esta existencia. No sabemos existencias pasadas. No sabemos qué pruebas son las que tienen que atravesar porque cada uno de nosotros tenemos nuestro pasado, bueno o malo, pero que nos están indicando nuestros hermanos en esta existencia, en estos momentos, aprovechemos al máximo, hagamos todo el bien posible y evitemos cometer más errores. ¿Por qué es más errores? Porque hemos cometido varios errores en vidas pasadas, incluso en esta misma existencia, pero que corrijamos para evitar tener circunstancias difíciles para nuestro futuro y para nuestro presente. sí. Y yo, es que había oído en el libro que Jesús dijo que cuando alguien fallece, deberían de alegrarse porque ya se van a otra. Sí. Y nosotros hacemos al revés, ¿verdad? Y en cambio, cuando nace alguien, ay Dios, lo que va a venir a pasar aquí es al revés, Se, ¿verdad? se va a preparar de todas las pruebas que le toca Sí, atravesar. Entonces, realmente por eso en algunas culturas antiguas y del presente se ponen felices por el momento del regreso al plano espiritual, nuestro verdadero hogar. O sea, están contentos, bienvenido.
felices aquellos que cumplieron con su tarea. Una situación bien fuerte, aquellos que cesaron la tarea debido al mal comportamiento, a las malas acciones, a las malas decisiones, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a finalizar, querida Magnita. Finalizamos este capítulo 10. Vamos a hacer la oración. Y oración al finalizar la reunión. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí, cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos, que han asistido a esta reunión y sobre los cuales impregnamos la misericordia de Dios. Que así sea.